Bienvenidos a nuestro recorrido por el emocionante mundo de Ace Attorney. Madre mía la cantidad de personajes con los que nos hemos interactuado durante toda la saga de Ace Attorney. No solamente hemos conocido abogados, fiscales y detectives, sino que también hemos conocido una gran cantidad de personajes que, si bien son ajenos al mundo legal, sí se han visto envueltos en algún tipo de crimen, ya sea porque han sido acusados o han sido testigos de algún asesinato o algún comportamiento sospechoso. O bueno, en algunos casos son personajes que se han introducido para meter un cliché divertido. Estos personajes los conocemos como personajes secundarios, y aunque bien interactúan en la trama, no forman parte del elenco principal de la trama del caso. Aquí, antes de entrar en el top, debo mencionar algo importante, y es que qué consideramos que es un personaje secundario y que no, puesto que hay personajes que, si bien no son protagonistas, tampoco los considero secundarios del todo. Por ello, vamos a considerar que un personaje secundario es aquel personaje que, si bien puede salir en más de una ocasión, no forma parte del grupo protagonista, ni del grupo de la fiscalía. Esto quiere decir que, por ejemplo, personajes como Pills, Trucy o Kate Faraday no entren en la categoría de secundario, aunque tampoco son del grupo de los protagonistas. Este top va a ser un poco controvertido, ya que posiblemente mi opinión no cuadre con la mayoría de ustedes. Por eso me gustaría repetir de nuevo que este es mi top personal, y que sé que no vamos a coincidir con los personajes o en la posición de los mismos, pero sí me gustaría saber cuál es vuestra opinión de cuáles son vuestros personajes favoritos en la caja de comentarios. Recordad también que un like y un suscribirse nos ayuda a crecer en el canal y a generar contenido ameno y divertido. Y sin más preámbulos, este es mi top 5 de personajes secundarios de la saga Ace Attorney. Víctor Kudo. Empezamos el top con un viejo cascarrabias bastante entrañable, y es que este viejo está relacionado con el momento más pajas man de toda la saga. Único personaje que consiguió sacar todo el potencial de Mia Fey en todo su esplendor, y es por eso que se merecía estar en el top. Víctor es una persona mayor desempleada, aunque creo que por la edad que tiene debería estar más bien jubilada. De profesión bordador de kimonos, se nos presenta este personaje como un personaje cascarrabias y con esa nariz que nos recuerda a la de los trolls de David el Gnomo. Nos quieren hacer pensar que es un borrachín, aunque en ningún momento del caso se nos presenta bebiendo. Es más, es un pobretón que debe sacrificar dinero para cumplir su afición: ver a mujeres adultas de uniforme, y recalco lo de adultas, ya que aunque Maya fue a verla en el uniforme del restaurante Trevian, él mismo la catalogó como una niña, a pesar de que Maya ya tiene 19 años cuando ocurren los eventos de receta para un caso, y no metería a Maya en la categoría de niña por entonces. Víctor Kudo es uno de esos personajes con los que te puedes pasar bien en cuanto lo conoces, y que de repente empiezas a odiar en cuanto en un ataque de ira te empieza a lanzar el alpiste en toda la cara. Debido a su edad y desempleo, Kudo se siente inútil para todos y canaliza su frustración hacia otras personas. Su obsesión con las camareras con sus uniformes en Trevian contribuye en gran medida a sus problemas financieros. Él siempre lleva semillas de pájaros, alpiste, y aprovecha cada oportunidad para arrojarlas a palomas y personas, como una forma de descargar su ira, aunque él mismo se come las semillas cuando se enoja realmente, como por ejemplo cuando fue derrotado por Wright en la corte. A Kudo también le gusta el lenguaje arcaico y odia a los jóvenes y la tecnología, siendo patente en dicho episodio, cuando no entendió todo el tema del CD y el virus que había en el mismo. En conclusión, Víctor Kudo, aunque es un personaje bastante divertido, le falta el carisma que tienen los siguientes personajes del top, por lo que le damos esta quinta posición. Lotta Hart. Lotta Hart es uno de los dos personajes que aparecen en varios casos, y cada vez que aparece su protagonismo se hace notar. Del sur y con un acento sureño muy característico, muchas personas tienen problemas para entender lo que ella dice. Esto también se debe a que tiene la costumbre de acortar las oraciones a frases cortas que ella misma ha inventado. Su acento y forma de hablar han hecho que algunas personas piensen negativamente de ella, como Franziska von Karma y Morgan Fey. Esta última incluso cree que ella es de un país completamente diferente, aunque sean del mismo. No obstante, con algo de esfuerzo puede hablar sin acento, que es el caso de la versión europea o americana. Lotta Hart era estudiante de universidad y que le va el tema de lo paranormal, yendo con una cámara fotográfica para sacar fotos a cualquier cosa paranormal que pueda detectar. Como obviamente no puede vivir únicamente de lo paranormal, también se ha dedicado a la prensa rosa, fotografiando algunas celebridades como son Matt Engard y Juan Rivera.
Su primera aparición fue durante el caso del Adiós, en el lago Gurt, donde ella estaba intentando fotografiar al monstruo del lago Gurt, aunque inicialmente ella indicaba que estaba sacando fotos de estrellas fugaces y que aquel era un buen sitio para ello. Lota es feroz y ruidosa, pero no tiene malas intenciones. Defiende sus secretos con ferocidad, pero siempre está dispuesta a ayudar a Gray y a Edward, aunque no de forma gratuita, donde siempre intenta conseguir una exclusiva o información jugosa para vender el reportaje al mejor postor. Lota suele ser decidida en la consecución de sus objetivos y se irrita si cree que la gente se está burlando de ella o de su tierra natal, sobre todo cuando se meten con ella por su acento destacado, que si bien en la versión española no se nota, sí se nota más en las versiones inglesas o japonesas de los juegos de la saga. No obstante, es fácil lograr que ella suelte información, si se la presiona lo suficiente o se le demuestra lo erróneo de su razonamiento. Aunque se ha dedicado a la fotografía de lo paranormal, realmente no le gustan mucho esos temas, teniendo miedo a la sangre y a los fantasmas. Lota se ha convertido en uno de los personajes secundarios más recurrentes de toda la saga, y cada vez que aparece vamos a tener momentos divertidos, donde ella generalmente ha descubierto información jugosa dispuesta a ser relevada a cambio de otra información, o en nuestro caso presionando lo suficiente para que divulgue información. Además, es el único personaje con habla latina que aparece en la saga Ace Attorney, dando algo de protagonismo a este sector, que se siente ampliamente identificado con este personaje. En todas las apariciones de Lota Hart, siempre ha habido alguna prueba fotográfica sacada que nos ayuda a esclarecer el caso. Empecemos por el caso del Adiós, donde consiguió una foto de Robert Hammond y su asesino en una barca la noche del 25 de diciembre, que permitió descubrir que su asesino no pudo ser Miles, ya que era zurdo. Y hubo una foto anterior en la que no se veía nada, pero se determinó que hubo un ruido estruendoso que fue un disparo un poquito antes de medianoche. En reunión y caso, tomó 2 fotografías de Maya Fey mientras canalizaba supuestamente a Inimini, pero esto permitió descubrir que esa persona no podía ser Maya canalizando a alguien, dado que el vestido que llevaba tenía un agujero que no tenía Maya luego cuando fue detenida. Durante Adiós, caso mío, Lota Hart sacó unas fotos de donde se veía a Matengar salir de la habitación de Juan Rivera, pero tal y como se observa en la foto, Matengar no podía llevar ese traje, ya que el traje le venía demasiado grande, donde se demostró que su manager Adrian Andrews era quien llevaba el traje. Su siguiente aparición fue ya en el caso En Llamas, en Miles Edgeworth Investigations 1, donde una foto suya, donde a priori parecía que el Yatagarasu, que había ido a robar alguna de las 2 embajadas y había utilizado el incendio aparentemente para infiltrarse, permitió a Edward descubrir cómo se habían intercambiado las 2 estatuas Primedux de Babal y Alabast. En Miles Edgeworth Investigations 2 conocemos a su ayudante, Nicole Swift. Junto con la misma estaba investigando el mercado negro que se estaba llevando a cabo. En este caso, al infiltrarse en el almacén del mercado negro, se escondió e hizo una foto a un hombre con un chubasquero rojo, donde se pensaba inicialmente que era Keith Faraday, que huía tras cometer el asesinato. Pero con dicha foto se descubrió que realmente esta foto tuvo que ser de la víctima, y tras el ataque había sido herido en una de las manos, y que no pudo morir ahí, pero luego al descubrir que se almacenó el cuerpo en una caja en el almacén y ser bajado posteriormente, esta persona no podía ser ni Kay ni la víctima, por lo que solo pudo ser el verdadero asesino, que más tarde durante el caso 5 se descubre que se trata del propio Shelly the Killer. Finalmente, durante la última aparición, es durante el gran caso, que si bien se fotografió una especie de gran ojo que se pensaba que era de Mozilla, finalmente sirvió para averiguar una vez que se descartó que no era posible que existiera un monstruo gigante, que tuvo que ser algo con forma de ese ojo, donde finalmente se descubrió que fue el dirigible del Gran Circo Berry. Es por ello que Lota Hart es un personaje secundario que ha aportado muchísimo a cada caso individual, de los que ha participado, y siendo su carácter sureño tan llamativo que hacen que se merezca esta 4ª posición, aunque me he divertido más con los siguientes 3 personajes del top y por eso están por delante de Lota Hart, pero también ella tiene sus propios méritos. Wendy Olbach. Verá que nivel está aquí más tiempo de que puede imaginar, así como una estatua viviente se prospería una descargada de mis casos de la carga se me acaba de comer pero esto que sobre consciente del drama no señor yo tengo mi preferencia y mi preferencia siempre carga de que tiene tribuna y déjame decir a la amigo yo cuando me dices hasta no puedo poner sabroso repito lo criminal. Ay, queridísima Olbach, qué gran personaje. Una gran maruja que nos ha sacado más de una vez dolor de cabeza, sobre todo ahora al imitarla. No solo a todos los personajes de la saga Ace Attorney, sobre todo a Miles Edgeworth, sino también a nosotros como jugadores. Wendy Olbach, alias La Urraca, como la conocen nuestros protagonistas, es una ancianita que se le puede decir muchísimos adjetivos, pero dulce es uno de los que no lo diría. Aunque pueda parecer una jubilada, en realidad continúa trabajando en diferentes profesiones, aunque normalmente está relacionado con trabajos de seguridad.
como fue su trabajo de agente de seguridad de los estudios en Global Studio y posteriormente en KB Security, aunque afortunadamente aquí tuvimos que a Larry y no tuvimos que tratar con ella. Posteriormente, en My Seduce Investigations, la vimos degradada a puestos de disfrazarse del Tejón Rosa o de la Princesa Rosa. Su odio es tal que a Edward le entra pánico cuando ve que aparece en escena, empezando a sudar y dándole terribles dolores de cabeza. El juez directamente, cuando la ha tenido como testigo en un juicio, se ha perdido en sus extravagancias conversaciones. Puesto que Wendy habla demasiado rápido como para que un jugador sea capaz de seguir la conversación, es el único personaje de toda la saga de Ace Attorney que no he podido seguir sus conversaciones y desconectada directamente de intentar leer las mismas. La vista podemos decir que no es uno de sus mejores sentidos, puesto que en todos los casos con los que tenemos que tratar con ella, siempre ha habido algún implicado disfrazado que impedía averiguar quién era la persona bajo el disfraz. Por ejemplo, en el caso del samurái confundía a Will Powers con Jack Hammer, porque este último iba disfrazado del samurái de acero. En Adiós caso mío, ella vio al samurái de níquel entrar en la habitación de Juan Rivera y pensó que Matt Engarth había entrado en la habitación de Rivera, cuando luego se demostró que fue Adrian Andrews. En el caso del secuestro, vio un asesinato entre tejones que impedía averiguar quién había disparado a quién, pero que posteriormente se averiguó que todo lo que vio Olbach fue un montaje. Y finalmente, en el caso de Llamas, no supo que el samurái de acero era Larry disfrazado, pero por desgracia para el que pensaba que la princesa Rosa era Mindy. Olbach se presenta principalmente como una ancianita malhumorada estereotipada. Es propensa a divagar una y otra vez cuando se le da la oportunidad, salmoneando a los demás sobre su comportamiento y comparando sus acciones con los buenos viejos tiempos. También es muy terca, especialmente con aquellos a quienes considera jóvenes secuestradores, y reacciona mal ante cualquiera que hable mal de la persona que le gusta. Es el único personaje de toda la saga de Ace Attorney donde en todos los casos en el perfil no se muestra la edad de este personaje, siendo desconocida completamente, pero abarcándolo aproximadamente sobre los 60 y algo años. Olbach ha estado enamorada de Jack Hammer, Juan Rivera y sobre todo de Miles Edgeworth. Ella ha acosado a todos ellos, incluso enviando regalos de flores y estatuillas de samurái de acero a la oficina de Miles Edgeworth. Está tan obsesionada con Edgeworth que siempre le muestra su lealtad y permanece siempre al lado de Edgeworth durante sus investigaciones y se pone en contra de Gray, sobre todo si él mismo habla mal o hace una referencia negativa a Edgeworth. Pero Wendy es una persona fácilmente sobornable, donde se puede sobornar simplemente dándole una prueba o algo que esté relacionado con alguna de las personas que le guste, como por ejemplo un autógrafo suyo. En general, cuando sale Olbach se vienen unos momentos fanservice excelentes. Todas sus apariciones han sido súper divertidas, ya sea por sus estrafalarias conversaciones, que son completamente imposibles de seguir, o porque de repente aparece con un disfraz súper estrafalario o nos dispara con su pistola de rayos láser, y es por ello que se merece esta tercera posición. Director Hottie. Y esta posición 2 realmente va a ser una descripción corta, para lo que debería ser la descripción de un personaje en el top 2, porque la aparición del director Hottie se ha visto relevada a muy escasas apariciones durante muy poco tiempo, pero es que este personaje me ha encantado en todas sus apariciones. Su primera aparición fue en Reunión y Caso, cuando Wright fue a la clínica Hickfield para interrogar a alguien allí sobre Minnie Maney y sobre su hermana Innie Minnie. Al principio Gray piensa que está interrogando al director de la clínica y simplemente piensa que tiene un comportamiento algo excéntrico en cuanto se le pide interrogar sobre algún personaje femenino. De hecho, se pueden presentar todos los personajes femeninos presentes en el apartado de perfiles y se verá que el director Hottie dará su opinión más o menos obscena sobre cada uno de ellos. Del único personaje femenino que no menciona nada fuera de tono es de la pequeña Pills, aunque informándome para este top, en la versión que se sacó inicialmente para la Game Boy Advance, sí incluye diálogos para la propia Pills, bastante fuera de tono, cosa que parecería que este personaje le iba al tema de la pedofilia. Aunque podemos decir que este comportamiento sí es verídico, incluso habiéndolo removido, ya que en su última aparición, en el caso de la esquina durante los eventos de Apollo Justice, el buen doctor tiene un comportamiento un tanto lascivo con Trucy, que recordemos que durante los eventos de dicho juego tiene 15 años. Volviendo al caso de Reunión y Caso, cuando Gray va a acabar el interrogatorio, se observa a una de las enfermeras pidiéndole al supuesto director que vuelva a la cama y que no salga de su habitación, descubriendo que por entonces dos cosas.
que dicho sujeto no es el director y que posiblemente esté allí más por las enfermeras que por otra cosa, haciéndose pasar por el director para confundir al resto de los pacientes. De hecho, cabe decir que otros personajes que han conocido al director Hoti, como son Mike Sedgwick, piensa que dicho sujeto es verdaderamente el director de la clínica y no un simple paciente. Más tarde, durante Adiós caso mío, Franziska von Karma es disparada y es el único personaje que recuerdo ahora mismo que no solo soporta los duros latigazos de Franziska, sino que además menciona que le gusta que la atice con el látigo. A pesar del duro comportamiento de Franziska, el director decide analizarla otras partes de su cuerpo, provocando un miedo terrible a la propia Franziska. Obviamente estamos hablando de un juego del 2002, de hace más de 20 años, a fecha de emisión de este vídeo, por lo que es normal que por aquel entonces estos comportamientos se vieran más divertidos, pero en la actualidad un personaje así provocaría un gran rechazo social y posiblemente las feministas provocarían una protesta por tal nivel de agresión y descaro. Sin descontar que obviamente el director estaría cometiendo no solo un delito de falsedad documental al no ser un doctor de verdad, sino de abuso contra mujeres. Soy consciente de esto, pero son momentos que me los he pasado muy bien cuando los jugué en su día, y también cuando los volví a jugar para la realización de estos tops. Y dado todos los buenos momentos que nos ha dado durante sus breves apariciones, tiene un muy buen merecido segundo lugar. Lawrence Kurz, Moe el payaso. Y si habéis estado siguiendo toda la saga de vídeos, era evidente que ibais a ver a Moe en la primera posición de este top. Y si bien, luego pensándolo bien, la buena sensación que me ha dado no es mucho más que la del director Hoti, es un personaje que prácticamente cuando surgió me divertí prácticamente con él. Lawrence Kurz, o más conocido como Moe el payaso, es un payaso del Gran Circo Berry, aunque después de los acontecimientos del caso del circo dejó de ser un payaso y se convirtió en el líder de la compañía del circo. Es una pena, porque aunque todo el mundo dijera que como payaso daba mucha pena, a mí sí me hacía mucha gracia lo penoso que era. Supongo que mi sentido del humor es un tanto turbio. Es un personaje que prácticamente al principio del caso del circo es bastante odiado por todos los personajes relacionados con la trama. Aunque Maya intenta a veces seguirle alguna de las bromas que hace y en ocasiones se ríe, llega un momento en que es incapaz de seguir su estilo de humor tan malo. Tampoco es muy querido por ninguno de sus compañeros, como son Acro, Maximilian o la propia Regina, aunque si bien no lo mencionan, creen que como payaso no sirve y si se ponen contentos que sea el que dirija el circo, papel para el que sí que tiene más capacidad que para la del propio payaso. Y es que como payaso es bastante malo, aunque se esfuerce al máximo en agradar. En primer lugar, aunque si hace una gran cantidad de chistes, la mayoría de ellos los tiene que acabar explicando, lo que un chiste que tenga que ser explicado acabe siendo un chiste realmente malo, siendo, por ejemplo, peor que los chistes que acaba contando tu cuñado en la fiesta de Navidad, que no tienen ni pizca de gracia. Además, el payaso se acaba riendo de sus propios chistes como si fueran la gran munda o algo súper gracioso, algo que el resto de los personajes no acaban de entender y evitando tener que estar cerca del payaso. De hecho, Franziska considera que es insufrible escuchar los chistes de este payaso, por lo que a modo de castigo para el detective Curso, le promete a Moe que alguien escuchará todos sus chistes tras el juicio, papel que por desgracia le trajo al buen cuerno de Curso y que luego suspirando mencionó que fue un auténtico suplicio. Y hablando de la vestimenta del payaso, la misma se podría decir que es verdaderamente cutre, pareciendo más un pijama cutre comprado en un todo a 100 que el propio disfraz de un payaso, que está formado por una especie de malla con bocas y narices de payaso, un sombrero también con boca y nariz de payaso donde le cuelga una zanahoria, chiste que hasta la fecha todavía no he pillado, aunque sé que el personaje habla bastante sobre zanahorias, y una gran cantidad de maquillaje para los ojos y pintalabios para la boca. Pero detrás de este comportamiento
hay una gran historia que pocos vosotros conoceréis, y es la historia de por qué este hombre se hizo payaso. Cuando nació el circo Berry, el jefe de pista y Moe eran ya grandes amigos, y al principio, antes de que Maximilian Galáctica se uniera al circo y revitalizara el negocio, el circo andaba bastante escaso de fondos, ya que no iba la gente. Berry era bueno con sus empleados. Cuando no había clientes, le pagaba a Moe de su propio bolsillo, ya que tenía una familia que mantener. Moe se tomó muy en serio su papel de circo, y pasó cada momento libre practicando su estilo de comedia física o estudiando sus materiales de lectura. Tanto su equipo como su habitación se pueden ver toda clase de cosas relacionadas con payasos. Practica caerse 100 veces cada noche para perfeccionar su desayuno después de resbalar con una cáscara de plátano, y su escritorio está repleto de libros de chistes y payasos, que afirma pasar cada momento libre estudiando o leyendo. Su habitación también tiene una gran colección de disfraces de payaso, aunque solo lleva uno, y afirma que aparte de una sola camiseta, todas sus ropas son disfraces de payaso. El tema de Moe como payaso de cuántas maneras puede caer bien un tipo gordo y gracioso como yo, y los numerosos accesorios rotos en su habitación son testimonio de ello. Incluso hizo un agujero en el techo mientras estaba en un saltador. Desafortunadamente, posiblemente por tomarse demasiado serio su papel, y de encima de ser un payaso tan penoso, su esposa finalmente lo abandonó y se llevó a su hija Larina con ella. Y aunque Moe ha estado practicando y ejerciendo de payaso una y otra vez, Moe no ha hecho reír a nadie en mucho tiempo. Bueno, a mí un par de veces, pero por lo que he dicho, por lo penoso que era su papel. Moe es un ejemplo clásico de un hombre que esconde su tristeza detrás de la risa. Al principio parece un hombre feliz e inmaduro que constantemente. Pero, sin embargo, rápidamente se entristece ante la mención de su hija Larina, que vive con su esposa y por eso no la ve a menudo. De repente también se pone serio si el maestro de ceremonias entra en una conversación al haber fallecido él mismo. Durante sus interrogatorios, los mismos pues son un poco diferentes a la temática de lo habitual, siendo de los pocos testigos en toda la trama que nos pueden penalizar si presionamos en cualquier declaración a la ligera, momento que Moe se sacará un nuevo chiste de la chistera y que acabará con una penalización para nosotros, complicando muchísimo si debemos presentar una prueba o pasar a la siguiente declaración. Saca bastantes bromas durante sus declaraciones, habiendo alguna que otra referencia a alguna serie clásica de los años 70, como el Equipo A, pero esta vez formado por un grupo de payasos. Moe es el responsable de los nombres de todos los animales del circo, incluidos Money and Money, Ryan el tigre, excepto el nombre del león que fue sacrificado después del accidente que sufrió Akko y su hermano con el león. Dicho nombre se lo puso el jefe de pista Berry. Si bien es un mal payaso, hay una cualidad que se le da genial, y es ser cocinero. El payaso es un gran cocinero de hamburguesas y utiliza carne de res de calidad, panecillos tostados y una salsa especial para sus creaciones. Incluso tiene sus propias creaciones Moe Burgers, que son hamburguesas carnosas, llenas de risas y una salsa que sabe a supuestamente sus chistes. De hecho, Gray pensó que esto significaba que dejaban tan mal sabor de boca como sus pobres juegos de palabras. Moe es un personaje que, aunque es un personaje que algunos dirían que es para olvidar, es un personaje con un gran trasfondo y que tiene una historia también seria, y por tanto, por todo esto, creo que se merece la primera posición de este top. Y con esto acabamos este top de los 5 mejores personajes secundarios de toda la saga de Ace Attorney. Si queréis dar vuestra opinión, os estaréis leyendo en la caja de comentarios para ver cuáles son vuestras opiniones o sugerencias. Y no os olvidéis que si queréis seguir viendo estos tops, ya sean de la saga Ace Attorney o de la saga de Layton, no os olvidéis de suscribiros y de dar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo tops. Amigo del mundo legal, ¡hasta pronto!